hermano Neri, por la invitación. Que Dios se bendiga en gran manera y bendiga a cada uno que está atrás en este momento de esta parte tan importante y hermosa de poder cuidar nuestra vida espiritual. Gracias por la invitación, bien complacido por esta invitación. Y quiero, hermanos, reflexionar con ustedes y con todos los oyentes una parte bien importante que estamos viviendo hoy en nuestros tiempos. Nos encontramos en medio de una gran batalla. Estoy hablando de esa batalla no solamente de la parte espiritual en la que nos encontramos, en esa lucha de poder mantener nuestra vida espiritual en ese contacto tan importante que no podemos soltar. También nos encontramos en las batallas de la salud, donde antes lo veíamos más lejos y ahora está más cerca de nuestras vidas. Muchos de nosotros casi lo palpamos, hermanos, la enfermedad que hay. Y entonces como que ya empezamos a creer en una realidad. La vida espiritual, hermanos, en la cual me quiero enfocar en esta problemática o batalla muy fuerte que está habiendo en la iglesia, es porque ya hemos dejado, hermanos, de reunirnos como antes lo hacíamos. Hemos dejado de alimentar nuestro espíritu y nuestra alma con esos momentos de reuniones juveniles, de reuniones de hogar, de convivencia entre hermanos, de confraternidades que había entre congregaciones, mensualmente, semanalmente, anualmente. Era una parte en la cual, quisiéramos o no, nuestra vida personal, cada uno de nosotros ya estábamos comprometidos a cumplir con esa parte y en un momento pudiéramos cada uno de nosotros obligarnos a realizarla. Por gusto o por acompañamiento, estábamos muy pegados a todo lo que son las cosas de nuestro Dios. De tal manera que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida material se iba alimentando, fortaleciéndose con la vida espiritual y podíamos conducir nuestra vida hoy como cristianos. En nuestra escuela podíamos hablar de las reuniones juveniles o de las reuniones que había en la iglesia, las campañas, todo lo que se hacía. Pero hoy, hermanos, está habiendo una batalla muy, muy difícil, porque hoy se está probando nuestra fe. Hoy cada uno de nosotros está siendo probado muy personalmente. Le digo por qué. Porque por una parte leemos la escritura, por otra parte cada uno de nosotros acostumbrados a orar, oramos, pero hay algo, hermanos, que no podemos descuidar de nuestra vida. Y hoy nuestro tema que quiero hablar es poder entender un poquito por qué hay tantos cristianos que viven derrotados y desanimados en la vida espiritual. De tal manera que una de las causas más grandes que puede haber hoy en nuestro tiempo, hermano, es usar y hablar mentira. Las mentiras, que será nuestro tema de hoy, o la reflexión que vamos a tener, voy a hablar sobre mentiras que nos atan, mentiras que nos esclavizan, de tal manera que es muy sencillo hoy poder pensar que estoy en la adoración o estoy sirviendo a Dios o estoy en un estudio o estoy en la adoración en una forma virtual y apagar mi cámara, apagar mi audio y poder hacer otra cosa y desenfocarme en lo que estoy. Y decir, ¿estamos allí, hermanos? Y todos diremos, sí, amén, hermanos, estamos aquí. Y realmente no estamos aquí. Y da inicio, hermanos, a una gran batalla muy personal para cada uno de nosotros, que son las mentiras. Y esas mentiras, hermanos, van a poder en un momento atarnos de tal manera que nos están esclavizando. Y en un futuro, lo que va a suceder es estar derrotando hermanos cristianos en vida cristiana y desanimando cristianos. Y las está desanimando, hermanos, no el diablo, hermanos. Las estamos desanimando nosotros porque hemos empezado a utilizar lo que son las mentiras con mayor facilidad. Hoy, hermanos, tenemos que cuidarnos mucho nuestra vida espiritual. Necesitamos preocuparnos aún más por nuestra vida espiritual. Porque si no, muchos de nosotros seguiremos atrapados y viviendo esclavizados
por nuestro propio pecado que estamos cometiendo. O estaremos sufriendo, hermanos, las consecuencias de los propios errores que vamos cometiendo. O también, hermanos, estaremos enfocándonos mucho o pensando mucho en los daños que han ocasionado personas a nuestra persona o a nosotros. Otros, hermanos, entre nosotros son incapaces de vencer sus debilidades. Parece que viven atrapados en una fuerza que no les permite ser libres del fracaso y de la derrota. Y como que están estancados o queremos estar estancados en esa parte. Pero si hacemos una autoevaluación o hacemos un momento de reflexión muy personal, pudiéramos pensar y decir, oye, ¿cuántas mentiras digo yo al día? ¿Cuántas veces digo sí o estoy en la escuela? Todos los que son estudiantes, ¿están en la escuela o no están en la escuela? No, están acostados muchos de ellos. Están comiendo muchos de ellos. Están haciendo otra cosa con los audífonos, tratando de oír y hacer todo lo demás, menos abrir el espacio para hacer lo que le corresponde. Si esto lo hacemos en la vida, hermanos, material, ¿qué no se prestará para poder descuidar nuestra vida natural en la vida de Dios, en nuestra vida espiritual? Si usted y yo pudiéramos hacer un poquito de memoria y recordar un poquito lo que sucedió desde el principio de la creación. Desde allá, desde Génesis capítulo 3, cuando alguien o aquella serpiente astuta se acerca primeramente a Eva y después convenciéndola, diciendo que es tan astuta la serpiente, hablando nosotros con el conocimiento bíblico, que es Satanás o la maldad que trabaja en nosotros para poder hacer que creamos las mentiras, la serpiente convence a Eva. Convence a Eva de pensar y sentir y decir que realmente lo que Dios dice no tiene tanta verdad. No tiene una verdad absoluta. Y que tenemos márgenes de poder hacer las cosas. Podemos ver la astucia en las mentiras de cómo engañó a Eva ahí en Génesis capítulo 3, verso 1 al 7. De tal manera que inició diciéndole, con que Dios ha dicho, y esta parte, hermanos, es tan bonita poder analizarla, porque realmente así se empieza la confusión mental. Así se empieza el poder cada uno de nosotros empezar a querer hacer lo opuesto a lo que nos están diciendo. Con que Dios ha dicho, entonces te está dando a ti una autoridad de poder determinar si sí o no y tener el control de tus decisiones. Usted puede ver lo que Dios le había dicho a Eva y a Adán. En el capítulo 2, versos 16 y 17, Dios muy bien le había aclarado qué es lo que tenían que hacer. De ese fruto prohibido no podían comer. De todo árbol pueden comer. Con que Dios ha dicho que no podéis comer de todo árbol que hay en el huerto. Increíble. Se mete a poder hacer que Eva observe todo el panorama que tiene a su alrededor, toda la libertad que tiene en ella y también todo lo que puede hacer en ese lugar donde ella está viviendo y aún con quien está viviendo. De tal manera, hermanos, que me gustaría reflexionar y trasladar todo este diálogo que usted y yo conocemos cuando Satanás o la serpiente astuta habla con Eva y la convence, la hace caer y después va con Adán y también Eva hace caer, pero no es que Eva haga caer, sino que sabiendo Adán es convencido también con la astucia que la serpiente había puesto en el corazón de Eva. De tal manera que a mí me gustaría trasladar toda esta parte de darnos cuenta que todo empezó con una mentira por Satanás, que dejó metida la inquietud en el corazón y en la mente de nosotros, o de la mujer Eva y de Adán, de tal manera que hoy quisiera trasladar como si Satanás estuviera hoy en esos tiempos. ¿Qué diría Satanás en nuestros tiempos hoy a nosotros? ¿Cómo haría o nos convencería a nosotros que tenemos tanto conocimiento de la Biblia, que leemos, que por años hemos estado cerca de las cosas de Dios, dirigiéndolas, cantando, orando, enseñándolas? ¿Cómo Satanás empieza a meter el
con que Dios ha dicho, cómo Satanás empieza a meterse en las Evas y en los Adanes o en los siervos de Dios hoy en nuestro tiempo. Cómo Satanás ha empezado a debilitar, haciéndonos creer las mentiras, y cómo hace Satanás que muchos cristianos se desanimen, ¿sí? Y queden derrotados totalmente. Bueno, si Satanás, hermanos, estuviera hoy en nuestros tiempos para poder derrotarnos o desanimarnos en nuestra vida espiritual, ¿qué nos diría o cómo lo haría? Bueno, quiero pensar que nos haría muchas preguntas y una de ellas pudiera decirnos a Satanás, Dios te ha prohibido todo, así nos diría quizá, Dios te ha prohibido todo como si no quisiera que te divirtieras. Y entonces nosotros observaríamos cómo nuestra mente analiza quién soy. Dios te ha prohibido todo y diríamos no. Como si Dios no quiere que te diviertas y tú dirías no. Dios sí quiere que me divierta y Dios no me prohíbe todo. Nos da una respuesta automática mental y nosotros abriríamos la oportunidad de escuchar, atraería nuestra atención y nosotros le pondríamos bastante atención y entonces Satanás seguiría hablando con nosotros y nos diría, basta ya de tantas reglas en la iglesia, disfruta tu vida, sé libre, no seas aburrido. Y entonces disfrutar reglas, libertad, no aburrido, disfrutar vida, nos mete como que algo nos está faltando a nosotros. Como que no tenemos toda la bendición que a veces decimos, Dios te bendiga, o tengas un bendecido día, o bendiciones, y pensamos, porque Satanás trabaja hoy en nuestros tiempos, eh, algo semejante a estas preguntas. Él nos diría y nos seguiría diciendo constantemente sin parar, nos diría, no te preocupes, nada te va a pasar. Ya nadie cree en la fábula del infierno. Ya no nos asustaríamos con el infierno, ¿no? O hermanos, amigos que nos escuchan, o todos los que estamos ahorita. Trabajaría nuestra mente también que Satanás sabe acomodar cada palabra, sabe acomodar cada momento, y nos diría aún así, hermanos, taparía de nuestra mente y nuestra conciencia todos los espacios donde nosotros pudiéramos distraer nuestra mente para no obedecerle. Aún nos agregaría y nos diría, todo es un invento de los viejos para asustarte. ¿Sí? Para infundirte temor. Dios quiere infundirte temor, es lo que nos está diciendo. Nos diría también quizá, ¿estás seguro de que Dios quiere lo mejor para ti o solo te quiere controlar? No se estaría preguntando. Esas reglas, nos diría, son frenos para tu libertad y tu felicidad. Todas las reglas. ¿Cómo vas a tener éxito en la vida o en el mundo con tantas restricciones que te dan en la iglesia? Entonces nuestra mente, nuestro corazón, hermano, diría, oh, es verdad que sí. Y dirías internamente, diríamos muchos de nosotros, yo lo quiero y lo merezco. ¿O usted cree que usted no merece el éxito? ¿O usted no cree que usted merece libertad? ¿O merece ser feliz en la vida? Claro que sí. ¿No se siente en ocasiones controlado por la iglesia porque no podemos estar en diferentes lugares o ir a ciertos lugares o actuar de diferente manera o actuar como el mundo actúa? De tal manera que entonces nosotros meteríamos esa curiosidad, diríamos, pues se ve bien el mundo, no está tan feo. Y sí lo quiero y lo merezco, dirías. ¿Por qué? Diríamos también, ¿por qué no me voy a negar este placer? ¿Por qué no probarlo, diríamos? ¿Por qué no? Acabo un poquito, no hace daño. No creo que sea tan malo, diríamos, porque nuestra mente estaría ya trabajando y peleando con nuestra vida espiritual. Además, diríamos, pues si nadie me ve, o lo haré cuando nadie me vea. Y Satanás diría, puedes hacerlo, nadie te ve. Es más, a nadie le haces daño. Y metería en nuestra mente, en nuestro corazón, que podemos hacer las cosas cuando nadie nos ve. Y también cuando a nadie le hagas daño, cuando lo hagas.
Trataríamos entonces de justificar ahora todos nuestros errores. Y entonces agarraríamos una postura de decir, una postura de defensor, y ya tomaríamos fuerzas para poder responder y diríamos, oye, pues es que haya habido quien también ya lo hace o ya lo hizo. Si ella lo hizo o él lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y empezaríamos a justificar todo el error que queremos cometer. Diríamos, ¿cuál es el problema? Todo el mundo hace lo mismo y realmente nosotros ya estaríamos atrapados en esas mentiras que Satanás empieza a atarnos y esclavizarnos. Cada vez nos está metiendo más y más y más. Y para terminar de poder hacer el esfuerzo de hacer lo que Dios no quiere, entonces ya buscaríamos culpables. La iglesia me trata mal, es que ahí no hay amor, es que los hermanos, y buscaríamos muchas alternativas para desprendernos y liberarnos de estar viviendo una vida espiritual, por estar escuchando las voces de Satanás como las escuchó Eva y Adán. En aquel tiempo, pues les dijo, pues que del fruto prohibido, pues nada más esa era lo prohibido. Pero hoy en nuestros tiempos, mis amados hermanos, reflexionemos. ¿Cuántas cosas prohibidas hay en la vida? Hay muchísimas, muchísimos. De tal manera que nosotros tenemos que reflexionar y frenarnos a nosotros mismos, porque si no, entonces diríamos, no es mi culpa, no es mi culpa, mi familia, porque como era mi familia, o como fue mi mujer, o como era mi hermano o mi novia, por eso culparíamos. Cada uno de nosotros señalaríamos a alguien. Seamos hombres o seamos mujeres, buscaríamos ya culpar. Muchos hermanos en nuestro tiempo, nos hablo de todos los cristianos que están desanimados y también derrotados completamente. Muchos dicen, ¿cómo esperabas que yo pueda resistirme a tantas tentaciones en la vida? Es increíble. Muchos ya ni siquiera les preocupa qué dirán mis amigos o mis compañeros. No les preocupa si se burlan. Ya no importa, porque Satanás nos ha convencido con su astucia en nuestros tiempos. De tal manera, hermanos, a todos. Lo mismo está sucediendo hoy. Volviendo a la pregunta de arriba que les había dicho, ¿por qué hay tantos cristianos que viven derrotados? Yo te pregunto a ti, ¿te sientes desanimado? ¿Te sientes en un momento como derrotado? Una de las principales razones es porque constantemente nos estamos engañando a nosotros mismos al prestar atención a las mentiras que el diablo y el mundo nos cuentan. Le creemos al mundo, hermanos, más que a Dios. Le creemos a Satanás lo que mente en la mente y en el corazón. Al no estar detectando cada uno de nosotros el engaño de Satanás, inconscientemente le estamos permitiendo al enemigo, mis amados hermanos, tomar decisiones y tomar nuestras propias decisiones y dirigirlas a poder tener un fruto de ellos. Y como resultado, lo podemos ver en todos aquellos que decían amar a Dios y eran mentirosos o habrían mentira en sus labios. Tenemos garantizada la derrota. El resultado no ha sido positivo. A veces, hermanos, muchos de nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta que estamos ya metidos en un problema muy, muy grande, en un problemón tan grande, porque hemos decidido escuchar a Satanás, a las mentiras que nos han atado. Hemos mentido libremente, conscientemente y con alevosía. De tal manera que dijo nuestro Dios en Juan capítulo 8, verso 44 y 45, nos determinó y nos aclaró muy bien que Satanás es homicida. Satanás se dedica a destruir y a matar. Y menciona también, Satanás no hay verdad en él, no hay. Nos dice con toda claridad, no hay verdad en él.
Él habla, es padre de mentira, y cuando habla mentira, habla de lo suyo o de suyo. Esto es, Satanás siempre va a engañarnos ofreciéndonos algo que no puede cumplir. No lo va a poder cumplir nunca, de tal manera que usted lo puede notar en la vida. Satanás nos ha prometido a muchos, y usted lo puede ver a su alrededor. Satanás promete lo mejor, pero paga con lo peor. Sí, sí, hermanos. Recuerda ese momento cuando decidimos desobedecer a Dios porque sentimos que lo que nos estaban ofreciendo era mucho mejor. Y luego nos salieron malas cosas y nos pagan mal. Satanás nos pagó con lo peor. Nos ha prometido tener honor en nuestras vidas y nos ha pagado con desgracia. Sí, voltea a su alrededor y ve a su familia, ve a sus familiares, porque son los más cercanos. Vea su propia vida y luego observe el mundo cómo va de mal en peor, porque hemos escuchado cómo obtener honor en la vida y recibimos desgracia por no hacerlo correctamente. Satanás nos ha prometido, promete placer. ¿Y con qué nos ha pagado? Con dolor. Un placer momentáneo para todo aquel que engaña a la pareja, a su esposa, a su esposo. Un momento de placer a aquellos que deciden no cumplir con la voluntad de Dios y tener relaciones fuera del matrimonio. Andar desordenadamente en los lugares desordenados. Dice Satanás, mira, está bien padre el lugar. Y nos promete, pero al final nos paga con dolor. Recibimos los castigos o lo que merecemos por nuestros frutos. Nos ha prometido ganancia y nos ha pagado con pérdida. Muchos de los jóvenes, no solo los jóvenes, los adultos, la familia, hemos escuchado cómo ganar ganancias deshonestas. Muchos han agarrado el camino más rápido para adquirir las ganancias. Pero hermanos, la pérdida es el pago real. Nos pagará con pérdida en la cárcel, con deudas, con embargos. Nos va a destruir y nos está destruyendo a muchas familias porque hemos escuchado sus mentiras. Aún así, hermanos, nos ha prometido Satanás y muchos lo creemos. Nos ha prometido vida. ¿Y sabe con qué nos va a pagar? Con la muerte. Con que Dios ha dicho que no disfrutes tu vida espiritual y material en este mundo. Y nosotros caemos en esa mentira. Todos nosotros, mis amados hermanos, los que somos siervos de Dios y que preocupamos por cuidarnos nuestra vida espiritual, Dios nos ha dicho que nosotros debemos cuidarla, nuestra vida. Juan capítulo 8, verso 45 y 47 nos dice que el que es de Dios oye su palabra. El que es de Dios. Y el que no es de Dios dice, pues vuestro padre es el diablo. Porque ustedes oyen la voz del diablo. Creemos la mentira, dice, él no tiene verdad. Él no tiene verdad. Lo que tenemos que hacer, hermanos, en nuestro tiempo hoy es acercarnos a oír la verdad de Dios totalmente. Y para poder nosotros percibir la voluntad de Dios, dice 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Usted lo va a poder leer en su Sagrada Escritura. Que todo aquel, hermanos, puede oír la verdad de Dios, pero tiene que entender que hay una vida natural y una vida espiritual. Y los que son naturales, 14, 15, dicen, no pueden entenderlas. Entonces, dejemos de creer mentiras, hermanos, de Satanás, de que usted está bendecido por Dios, de que Dios siempre lo va a escuchar, de que Dios, hermanos, que usted está entendiendo muy bien las cosas de Dios. Dijo Dios, no, el hombre natural no percibe las cosas espirituales, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, se disciernen con la vida espiritual. Dice que el hombre espiritual, hermano, va a juzgar todas las cosas. El hombre espiritual. Ok,
quiero hacer una pausa aquí, hermanos, y un paréntesis. Y con esto, hermanos, iré concluyendo mi reflexión para con ustedes en esta noche. El hombre espiritual es el que juzga todas las cosas. ¿Se ha dado cuenta, amado hermana y hermano? ¿Se ha dado cuenta que nosotros como cristianos, antes de hacer las cosas, las juzgamos? Bueno, no que las juzguemos como desprecio, sino que las analizamos, es lo que está diciendo. Que meditamos, reflexionamos, analizamos y vemos si va a traer una bendición en nuestra vida espiritual y vemos si no ofendemos a Dios con ello. De tal manera que nosotros, los hombres espirituales, juzgamos todo. ¿Quieres tomarte una copita? La juzgo yo en mi mente. Y yo le digo no, porque Dios lo tiene prohibido. Robar algo o comerse algo ajeno prohibido, decimos no, porque juzgo todas las cosas. El hombre espiritual, el que no es espiritual, no juzga nada y hace todas las cosas. Pero usted conoce cuál es su final. Si usted quiere tener un final con Dios y usted quiere ser bendecido por Dios y descubrir las mentiras que Satanás trata de meternos en nuestra mente, usted necesita oír la verdad, necesita oírla. Y mire, déjeme decirle un ejemplo tan, quizá nos dé un poquito de risa, pero es una gran verdad. Estaba leyendo por ahí un escrito, hermanos, en una literatura, y dice que un hombre, bueno, usted conoce a Abraham Lincoln, estaba discutiendo sobre las verdades del mundo, sobre qué es verdad y qué no es verdad, y cómo mucha gente cree en las mentiras, y que tenemos que darnos cuenta quién realmente tiene la verdad. Y entre el hombre que discutía con Abraham Lincoln, dice que Abraham Lincoln le dijo, a ver, hombre, dime tú, ¿cuántas patas tiene una vaca? Y este hombre, sabiendo que tenía la verdad y la respuesta correcta, menciona y dice, 4. Pero, ¿sabe cómo la respondió? La respondió con disgusto, porque él decía, yo tengo las verdades y yo no me equivoco, yo tengo la verdad. Y le dijo a Abraham Lincoln, tiene una gran verdad, tiene 4, pero ahora, le dijo Abraham Lincoln, supongamos que tomo la cola de la vaca y la llamo también una pata. Ahora dime cuántas patas tendría la vaca. Y este hombre le dice, 5. Contestó con toda seguridad y confiado. Y Abraham Lincoln le dijo, allí te equivocaste. El llamar pata a la cola de la vaca no la convierte en una pata. Pero es que usted dijo que ahora le llamaríamos pata, pero eso no la convierte en una pata. Realmente, hermanos, tenemos que entender que el mundo nos está ofreciendo muchas patas. Muchas patas. ¿Y sabe qué? Estamos metiendo la pata, muchos, por creer tantas mentiras. Agarrando la cola, hermanos, de la vaca, diciendo que es algo y que no lo es. Hermanos, en la vida espiritual, Dios ha dejado muy claro lo que es pecado. Ha dejado muy claro lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer. No nos hagamos, hermanos, ni tampoco digámosle que es puro y santo lo que vamos a hacer cuando no lo es. Si sí lo es, entonces hazlo. Pero si no lo es, déjame decirte que estarás peleando contra la principal arma del diablo, la cual es la mentira. Y esas mentiras son mentiras que nos atan, pero nos atan por siempre y nos esclavizan. Y así mismo, al final recibiremos de Satanás lo peor, la desgracia, el dolor, la pérdida y la muerte. Por lo cual, amados hermanos, les invito, ya es tiempo de comportarnos cabales, de hablar con verdad. Nuestras bocas, frenemos nuestros labios, frenemos nuestra mente, frenemos nuestras acciones y hablemos con verdad. Y ya no dejemos que Satanás siga haciendo de las suyas en nuestras vidas. Y en Dios confiamos porque tenemos a un Dios más poderoso que el mismo Satanás. Y que Dios, mis amados hermanos, les siga guardando a todos. Cuídese de las mentiras, porque si no, lo matarán.
Que Dios, mis amados hermanos, me los bendiga en gran manera a cada uno de ustedes. Este es el mensaje, hermanos, de parte de nuestro Dios para todos nosotros. Hablemos verdad, porque las mentiras son de otro padre, no del nuestro. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.